Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Le mando un saludo a mi señora madre que me mandó un mensajito que está escuchando Cítrica. Gracias, Ma, por estar del otro lado. Prepárate para la incursión literaria literaria o cinéfila más interesante de la semana. ¿Con quién otro sino Franco Felice, abriendo las compuertas, las rejas, los canteros de su jardín, el Jardín de Franco con Franco Felice. Hola, Fran. Hola, Esteban, ¿cómo te va? No hagas pelotudeces, por favor, que está tu mamá escuchando. Es octubre de terror. Ok, bueno. Yo le mando también un saludo a tu madre porque siempre que la encontramos y nos da las palabras sobre la columna son muy cálidas. Siempre. Así que sabemos que me asusté. Yo también. Me asusté. Un poco también, ¿no? Eso sí me da miedo. Eso sí me dio miedo de verdad. Casi tanto, mientras le mandamos un beso a mi señora madre, casi tanto como el film que hoy encabeza, que hoy dibuja. Se rompió la caja de resonancia de la radio porque suena música de un lado para el otro y muy fuerte. O los auriculares son muy buenos y tipo... ¿Y realmente son abrasivos? Son abrasivos. Algo. Pero todo va en tono con el octubre de terror, film de terror. ¿Qué clásico? ¿Cómo se puede describir? ¿Cómo se puede categorizar a la película? En este caso, Esteban, perdón que te interrumpí, me mandé muy de golpe, fue sumamente desagradable eso, te pido perdón. En el caso de hoy, realmente podríamos hablar de clásico en varios aspectos. Volvemos, al igual que la semana pasada, con un film. En este caso hablamos film propiamente dicho porque no es ninguna adaptación, no hay ninguna incursión literaria acá, no estamos hablando de ningún tipo de novela adaptada como ha sido... Justamente un caso particular fue La Profecía, que hablamos la semana pasada. Sí. Que sí, hay una novela, pero salió justo al mismo tiempo. Recuerdo que habíamos hablado... Guión novelizado. Guión novelizado, toda esa gilada que habían hecho. Pero en este caso sí, volvemos propiamente con un film, como para tratar de decir, bueno, si las próximas emisiones de lo que es octubre todavía en Cítrica siguen del lado de la literatura, me gustaría cerrarla quizás con uno de los films que a mí más me gustan del género de terror, que es un clásico con todas las letras. Y cuando te digo con un clásico con todas las letras, luego te explicaré por qué, hablando de influencias y de marcas de estilo que han quedado en la cultura popular. Estamos hablando de una película que, de vuelta, tenemos el conflicto con el título. Yo voy a decir el título en inglés, que es el que más se conoce. La traducción ha sido poco feliz y realmente no genera lo que genera el título en inglés original. Estamos hablando de Poltergeist. Del Poltergeist es así, es un neologismo que hace referencia a los espíritus. El Poltergeist se dice en la cultura popular, en la cultura occidental ya desde comienzos de la década del 40, 50, cuando se empezó a hablar de efectos paranormales. El Poltergeist era como ese espíritu que está en tu casa y que te molesta, ¿no? Que te molesta en qué sentido, mueve las cosas, le gusta aprender a apagar la luz. Ha habido en la cultura popular miles de ejemplos con esto, pero me parece que con esta película que es del año 1982, o sea que está cumpliendo 40 años, por algo su reestreno hace poco en el cine, podemos decir que como que el término poltergeist se termina de afianzar tanto en el cine como en otras áreas, como por ejemplo en la literatura, y entendemos al poltergeist justamente como te dije antes, como este espíritu que siempre habita una casa. Es algo para tener en cuenta. Uno de los ABC del poltergeist es que está en una casa, está en un hogar, preferentemente de familia, porque justamente lo que busca es molestar y aterrar a aquellos que viven ahí, con cosas que van yendo en escala, ¿no? Porque siempre los poltergeists arrancan, según se ha sabido y según los estudiosos de lo paranormal afirman, te mueven una silla, te abren la puerta del microondas, mueven la comida del perro, claro. Y ya después a las 2 semanas te vuelan el techo, o explota el inodoro, o ese tipo de cosas. Pero un poco que nace, no te voy a decir que nace, pero como que se empieza a hablar propiamente del término poltergeist con esta película de 1982. Es interesantísimo porque la escena siempre está anexada a una familia. Incluso hizo escuela, no solamente, recuerdo, tirando datos de cosas que debemos haber visto ambos, documentales de Discovery donde hablaban de un espíritu en una casa, un alma, una familia. Y esta cosa de qué sé yo, el pisapapeles que vuela hasta el nene que sale volando. Totalmente. Y es algo que son un montón de condimentos y herramientas que se vieron mucho en esta película en particular. Y te digo por qué, porque bueno, antes de hablar un poco de cuestiones extra fílmicas o de cuestiones más allá de todo, vamos a ir propiamente a la película. Como te dije, es una película de 1982, que es interesante el origen, porque está dirigida por Tobe Hooper. Tobe Hooper es un director de cine de terror que dirigió una de mis películas favoritas del género absoluto, que es La Masacre de Texas, vos lo sabés. Has hablado de ella. He hablado de ella alguna vez. No sé si a fondo, quizás algún día pueda volver con algo más a fondo. Creo que alguna vez la toqué de costado, La Masacre de Texas, en un top o una cosa así. Pero bueno, es el director de La Masacre de Texas que años después dirige Poltergeist, como te dije.
Y la dirigió de la mano de el productor de la película, que es un tipo muy especial que conocemos todos, de quien también hemos hablado y que es el director favorito de nuestros padres. Estoy hablando nada menos que de Steven Spielberg. Steven Spielberg, que hace, se puede decir, su incursión número 1 a lo que es el cine de terror. ¿Y por qué hablamos de incursión y de número 1? Obviamente porque es la primera, pero ¿por qué es tan particular esto? No olvidemos que Steven Spielberg es una persona que viene del cine más familiero, más de fantasía, más de maravilla. Y nada más y nada menos, en 1982, recordemos el año en el que se edita esta película, estamos hablando de un tipo que venía de estrenar la que fue la película más exitosa de los 80 tal vez, y la película más family friendly de los 80, de los 90, te diría que es E.T. Sí. Entonces, la historia de el extraterrestre que, como decimos, viene a la Tierra, se hace amigo de unos niños, se gana el corazón de la familia, y que pasó a ser como un clásico de lo que es la superación y del universo infantil. Es muy interesante ver cómo el hombre que estaba filmando eso, en un momento, creo que la historia cuenta que termina el rodaje de E.T., y como él no podía filmar 2 películas a la vez, pero tenía muchas ganas de hacer Poltergeist, le encarga el proyecto a Tom Hooper y él la produce. La leyenda cuenta que Spielberg tenía mucha más libertad de la que se dice, hasta incluso gente llegado a decir que el que realmente la filmó fue Spielberg. Eso no nos interesa, sino que realmente es parte de la mitología y de la leyenda del cine. Pero lo importante es que entendamos esto. Estamos hablando del director de cine más exitoso de todos los tiempos, podríamos decir tranquilamente, terminando de hacer una de sus obras maestras número 1 del cine familiar, de la fantasía. Bueno, da ese volantazo y dice: ahora quiero filmar una película de terror, quiero asustar a la gente, quiero que la gente que vio E.T. vuelva al cine con su familia, con sus niños, y esta vez salgan asustados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos, en definitiva, y hace poco la volví a ver la película, entonces esto te lo puedo decir con la película bastante fresca. Estamos viendo una película que, si bien es de terror y tiene momentos que asustan mucho y tiene toda una construcción del género y un montón de herramientas que son básicas de las películas de terror, sobre todo de los 80, ¿no? Los jumpscares, o quizás la ambientación, los planos oscuros con un niño acercándose a la pantalla. Estamos hablando, más allá de eso, de una película que te podría decir, la calificaría como terror ATP. Es una película que asusta, es una película de terror, pero es una película que quizás si la ves con un niño, si la ves con tu primito, con tu sobrinito, con tu hermanito de 10, 12 años, se va a asustar, pero hasta ahí. No es lo mismo ver La Profecía, porque le arruinás el cerebro y después te mata cuando crece, que ver Poltergeist. Que insisto, Poltergeist, no quiero acá bajarle el precio al género, por supuesto, para nada, pero volviéndola a ver hace poco menos de un mes con mi amigo, llegamos a esa conclusión de que tiene la marca inevitablemente de Steven Spielberg, ¿no? Porque, insisto, es de terror, pero es de terror, bueno, mirá, te asusto y acá te meto un chiste. La película, sí, tiene mucho eso la película, ¿no? De hecho, el final de la película, que bueno, obviamente como en toda película super monumental de terror, estalla todo en una batalla y hay luces y hay efectos y cosas que explotan. La película al final mantiene una tensión que crece, y te puedo decir, no voy a spoilear, pero el último plano de la película es el plano de una película de comedia. O sea, y uno dice, bueno, me río y terminó. Y es como que juega todo el tiempo con eso la cinta, ¿no? Como que va y viene, asustándote, haciéndote reír, haciéndote reír. Hay momentos que, no sé, duran media hora de terror, por así decirlo. Tampoco es que se autoparodia, no estamos hablando de Scary Movie. Pero ahí fue el Poltergeist, no fui yo. El que movió el vaso de agua fue el Poltergeist porque se está enojando, no fui yo. Y en ese caso, bueno, podemos hablar de una cinta bastante particular. Yo decía, llevarla para hablar en una columna de Poltergeist, siendo que no es algo exclusivamente de terror, hablarlo en el mes del terror, ¿es un poco osado? Seguramente, pero no podés olvidarte y no podés dejar de lado lo que fue la influencia y el éxito que tuvo Poltergeist y el asentamiento de un estilo de hacer terror, porque como te decía la semana pasada, hablábamos en los 70 del cine de terror con una influencia más de la religión, más del ocultismo. Sí. Mencionamos, bueno, hablamos de La Profecía, pero mencionamos así por pasar a El bebé de Rosemary, mencionamos al Exorcista, y en este caso tenemos en la década siguiente un cine de terror que también comienza a tener sus propias marcas, y que, como el cine de la década anterior tenía en primer plano a los niños, que los niños pasaron a ser para el cine de terror como una suerte de herramienta discursiva, porque empezaron a verse como no seres angelicales e inofensivos, sino como niños de los cuales temer. Bueno, yo creo que con Poltergeist lo que pasa es que se inaugura de alguna manera, a grandes rasgos y quizás exagerando un poco, la idea de la casa embrujada, o la idea de algo que te acecha en tu casa, ¿no? La casa de familia, ¿no? Recordemos que ya ha habido películas incluso previas a ellas que hablaban de sitios embrujados o encantados, pero con Poltergeist un poco como que empieza a inaugurarse esta corriente de los 80 tan característica, con tanta influencia después en la cultura popular, de la casa embrujada y de la familia atrapada adentro con
una silla que vuela y con el perro que le ladra a la nada, ¿no? Claro, Entonces claro. podemos quizás arriesgar a decir que, así, haciendo un paralelismo con la columna anterior, ¿no? Así que esto es una saga, o sea, hay que verlo todo junto. Así como la vez pasada... La grilla, Carmen. Es la grilla, exactamente. Claro. Así como la semana pasada hablamos de este tipo de cine denso, desesperante, hablando del diablo, hablando del anticristo, hablando de la religión en las influencias de Occidente en Oriente, perdón, de Oriente en Occidente. Acá hablamos de algo totalmente estadounidense y de algo más familiero, ¿no? De este terror como para ver en casa, con mamá y papá quizás, Claro. pero que termina también, más allá de lo extra fílmico, termina teniendo una suerte de estilo, marcando un estilo, La Casa Embrujada, ¿no? Que bueno, después se han hecho millones de películas. Totalmente. Es una grilla que tiene para todos los estilos, porque estás accidentalmente o conscientemente. Seguro, sí. Dando, Creo que soy consciente todavía. dando para todos los gustos. No, porque fue como una saga en donde arrancamos con un plato muy fuerte. Este también lo es, pero tiene una invitación de otro tipo. Sí, absolutamente, porque creo que bueno, no fue adrede esto de pensar en algo para algo como muy muy fuerte como fue La Profecía y toda la maldición, pero a su vez, subrayar la palabra maldición porque también tengo algo que decirte, Por favor. pero a su vez también como verlo desde otro lado. Y me parece muy interesante porque Poltergeist en definitiva es una película que, bueno, el argumento no lo hemos contado, pero es bastante lineal en ese sentido. Trata de una familia, los Freeling, una familia de los suburbios de Estados Unidos, cuyo, bueno, está compuesta por la típica familia madre, padre y los 3 hijos pequeños. La más pequeña de las hijas, Carol Anne, que es casi una bebé de 2, 3, 4 años, no sos bebé, de 2 o 3 años, vamos a decirlo así. Se comienza a hablar con la tele, comienza a escuchar cosas, ¿viste? Pero ella sola. Entonces como que habla con la tele o ve algo en la casa que un poco le llama la atención y los padres se empiezan a preocupar, ¿viste? Porque le dicen, che, ayer hablaba sola a la noche, ¿qué pasa? Y ella dice con toda la inocencia de una niña de 3 años, no, es que ellos me ven. Y ya ahí, ¿viste? Ahí tenés una primera... Ellos saben que estoy aquí. Y, ¿viste? No, bueno, cosas de chicos, mucha televisión y cosas así, hasta que se dan cuenta, como pasa siempre, que no son cosas de chicos, que no es culpa de la televisión, que hay algo más que hay ahí detrás. Y bueno, comienzan estas peripecias de la familia Freeling, como te dije antes, en las que... nada, empiezan a ver cómo su estilo de vida empieza a cambiar levemente porque al principio, como ya te dije, nos reímos todos porque, mirá, se mueve sola la silla, mirá, hay un fantasma. Ya después acceden a especialistas en lo paranormal, a los llamados mediums, y se dan cuenta que lo que hay en la casa es muchísimo más grave, es muchísimo más feo. Y hasta en un momento incluso el padre, el señor Freeling, digámosle así, no recuerdo el nombre de pila, comienza como a tomarse en serio todas estas cuestiones y habla con su jefe. ¿Por qué habla con su jefe? Porque su jefe fue el encargado de levantar todas las casas que habitan la manzana donde él vive, ¿no? Es como que, bueno, vos vivís acá porque mi empresa constructora levantó todas estas casas y vos vivís donde yo edifiqué. Y un día hablando con él se da cuenta que están muy cerca de un cementerio. Entonces, como que el padre empieza a entender un poco y le dice, pero ¿cómo que estamos arriba de un cementerio? No, lo que pasó, no te preocupes, el cementerio, le dice, estaba antes. Pero ¿qué hicimos nosotros? Cuando empezamos a construir, sacamos todos los cuerpos, sacamos todo rastro de muerte, lo llevamos a otro cementerio y acá simplemente quedó la tierra. O sea, no te preocupes, no estás encima de nada que te pueda traer mala espina, solamente es el espacio geográfico. ¿Me explico? Sí, es como, sí. yo limpié todo y vos tenés el terreno, no te preocupes que así se edificaron todas las casas. Igual que Quickie allá. Igual que Miedo. Y de todas formas, cuando la película avanza y van ocurriendo cosas que obviamente aportan a la trama, que no las voy a contar para no hacerlo tan largo, uno ahí entiende, y después lo termina, primero lo entiende el espectador, me parece, y después lo entiende el padre, que su jefe un poco le mintió, porque él solamente sacó las lápidas, los cuerpos siguen ahí abajo. Entonces están edificando encima de un cementerio. Cosa que es algo también súper común en el cine de terror, en la literatura de terror. Esta famosa idea del cementerio, estamos todos construidos en un cementerio indio. Lo hemos visto en El Resplandor, lo hemos visto en Cementerio de Animales, lo hemos visto en un montón de incursiones del género, tanto, insisto, de la literatura como del cine, que bueno, estamos todos construidos sobre un cementerio indio. Estamos encima de esto y es la culpa de todo lo que nos ocurre. Incluso se podría hablar, ya haciendo un chiste un poco largo y exagerado, bueno, nosotros también, América está construida sobre un cementerio indio. Entonces, bueno, eso explica los problemas que tenemos y explica por qué vivimos cada vez peor. Pero bueno, volviendo a la película, se habla mucho de esto y, insisto, ya ahí cuando se sabe lo del cementerio indio, un poco como que la película se termina de oscurecer, empieza así propiamente de terror, y vemos a la batalla de esta familia con estas deidades, porque como te dije antes, aparece la medium y les dice, sí, evidentemente en su casa hay un poltergeist que se está enojando cada vez más, que quiere a sus hijos, sobre todo a su hija pequeña, por eso se la lleva. Hay un largo tramo de la película donde la niña no aparece, entonces la empiezan a buscar. Está en alguna parte del techo, pero bueno, nada, todo desemboca en una batalla que no quiero spoilear
para pasar a hablar un poco más de la influencia y otras cosas. Totalmente, y no quiero spoilear, pero remarcaste una palabra que era maldición. Remarqué una palabra que es maldición, Claro. exactamente, y perdón si te vuelvo a interrumpir. No, por favor, materia. Pero justamente me acuerdo que la semana pasada hablamos de esta maldición, de esta leyenda, de la profecía que se hablaba, que a ver, fueron hechos concretos que ocurrieron de verdad. Ya darle a eso la entidad de maldición porque ocurrieron en determinado contexto está en cada uno. Uno no quiere ser sensacionalista, pero es atractivo a veces hablar de maldición en el cine de terror. Obvio. Y como te decía que en la profecía han ocurrido cosas, bueno, con Poltergeist también hay algo así de una llamada maldición de Poltergeist, especialmente porque lo que aconteció después de la película fueron todas historias de muerte y de sufrimiento hacia aquellos que actuaron en la película o que participaron. Recordemos que la película... Poltergeist. En Poltergeist, por Claro. supuesto, sí. Recordemos que la película, como te dije al principio, se estrenó en 1982 y como te dije, una de las protagonistas es la pequeña Caroline, que es la niña esta de 3 o 4 años, que es la que es secuestrada por los Poltergeist y la que habla y la que los ve y la que le dice a su familia, ellos me están viendo. Bueno, la principal artífice, entre muchas comillas, culpable de que se hable de la maldición de Poltergeist es ella misma, la actriz Heather O'Rourke, porque apenas 4 años después fallece, apenas a los 12 años. O sea, estamos hablando de una niña que murió y que quedó como la niña de Poltergeist, ¿no? Claro. Porque las complicaciones de su muerte derivaron de cuestiones de su nacimiento que, bueno, no estaban tratadas a tiempo. Digamos, no es que murió porque sí. Era una niña que estaba enferma, pero poco tiempo después de Poltergeist, luego de haber filmado apenas, creo que 1 o 2 películas más, murió con solamente 3 películas en su haber, porque insisto, tenía 12 años. Una locura. Fallece y bueno, se comienza a hablar de esta maldición de Poltergeist. Lo mismo le ocurre a la actriz que interpreta a su hermana mayor. Ahí estamos viendo a la pequeña Caroline hablando con la tele y a su padre. Bueno, aquella chica que interpreta a su hermana mayor, a la adolescente, fue asesinada por su novio poco tiempo después de que se estrene la película. O sea, fue víctima de un femicidio a la semana y media de que se estrenó la película. Por una cuestión de celos también. Bueno, el hombre está encarcelado al día de hoy. Ha cumplido Caso mítico. Caso mítico, exactamente. Terrible. Pero se dio así como esta seguidilla de cosas, ¿no? Primero la joven actriz que es asesinada a golpes por su novio. No recuerdo bien los detalles, pero creo que comenzó todo a golpes. Asesinada por su novio muy poco tiempo después. Y un par de años después ocurre con la pequeña Heather, que quizás es un caso de muerte como muchísimo más escabroso, porque se trata de una niña muy muy pequeña. Claro. Y de toda el sensacionalismo que hubo alrededor, ¿no? Por supuesto que no es el tema principal en el cual quiero ahondar, para eso hay un montón de videos al respecto y de columnas mucho más trabajadas, pero no dejar de nombrar esta idea de la maldición de Poltergeist. Lo mismo ocurrió con las secuelas no las recomiendo, como digo siempre, las secuelas suelen ser muy malas, pero también en la segunda película de Poltergeist, que es del año 86, uno de los actores principales terminó de filmar y falleció. Ese tipo de cosas, es mucho más light que la maldición de la profecía, podemos decirlo, pero mucho más dolorosa, me parece, porque involucra a 2 personas muy jóvenes, Sí, una niña de 12 años y una actriz de, no sé, 17, 18. Y en todo caso también hay otra arista de la maldición que no la hemos tocado todavía porque no involucra muerte, o por lo menos no la involucra de forma directa, que es en la famosa escena. Aquellos que vieron la película lo sabrán, y aquellos que no la vieron, cuando acepten la invitación a verla, lo verán. Hay una escena en la cual casi al final, en medio de un tornado y en medio de un montón de movimientos que el Poltergeist está realizando, tirando abajo la casa y rompiendo todo, la madre de la familia se cae en la pileta de su casa. ¿Viste las casas que tienen en Estados Unidos? Sí, Bueno, acá sí. también, pero esa casa que en el patio tiene una pileta. Bueno, La piscina. la piscina, como dicen ellos, exactamente. Ella se cae al agua, bueno, está intentando salir y se ve atrapada por un grupo de esqueletos, de cadáveres que empiezan a flotar, que ahí entendemos que son los cadáveres que Claro. estaban en el cementerio donde se construyó la casa. Bueno, la realidad y algo muy feo que se supo después es que estos cadáveres que se utilizaron para la película eran cuerpos reales, no eran utilería, eran cuerpos reales porque costaba mucho más barato ir a una morgue y comprar cuerpos para usarlos para una película que mandarlos a hacer. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de presupuesto se terminó utilizando cadáveres reales. Así que cuando vean la película y vean esa escena que les digo, que es una de las mejores para mí, incluso sabiendo esto, cuando vean a los cadáveres emergiendo, bueno. Y hablando de la influencia de Poltergeist en general, yo creo que también sobrevive y sigue siendo un clásico revisitado constantemente. De hecho, como hablábamos con Ian hace poco, se reestrenó hace apenas 2-3 semanas. Es una película que ha tenido muchísimo impacto en la cultura popular y me podría sentar a nombrar un montón de veces que la hemos visto en cuestiones, ya sean películas o en series, pero mis favoritas siempre son las de Los Simpsons. Los Simpsons sabemos que es una gran cuna de referencias cinematográficas y culturales. Hay 2 referencias que a mí me fascinan, son muy graciosas y aparte están muy bien hechas. La primera es la famosa de Bart, que está durmiendo y tiene frente a su cama al payaso,
a la cama del payaso y ahí salió la famosa frase: no duermo, payaso me come. Sí. Bueno, eso es una parodia a Poltergeist porque el niño de la película le tiene mucho miedo al árbol que hay desde la ventana de su casa y le tiene miedo cómo se golpea y todo eso. Y a su vez tiene un muñeco, un payaso ahí enfrente que lo tapa porque le da miedo que lo vea de noche. Y uno ve la escena de Poltergeist y recuerda la escena de Los Simpsons y está calcada. O sea, obviamente, como sabemos que trabajan los guionistas de Los Simpsons, no se trata de un plagio ni nada, sino que es una parodia. Totalmente. Y es muy interesante ver lo bien que está hecho. La segunda, que quizás es la más amplia y la que hasta te diría que hay como un homenaje abarcativo por completo, es en uno de los episodios de La Casita del Horror, que si no me equivoco es el del número 6 o 7, en el cual Homero, recordarán todos, un episodio en el que Homero aparece en la tercera dimensión. Sí. Y que bueno, va el reverendo Alegría, va el jefe Gorgor y va Frink, van a tratar de sacarlo porque Marge está desesperada porque Homero se perdió en la tercera dimensión, que tiran una soga y lo escuchan y Sí. Homero ve hacia la luz, le dice el reverendo Alegría y se electrocuta, bueno, ese tipo de cosas. Eso es una parodia también a Poltergeist porque es lo que le ocurre a la pequeña Caroline, que termina en una dimensión que no sabemos dónde está y que se la escucha por el techo. Uno cuando ve Poltergeist y ve esa escena donde están buscando a la niña está hablando y uno la escucha a lo lejos y dicen: está en el techo, está en el techo. Y utilizan una soga en un momento de la película para sacarla. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en Los Simpsons, obviamente con el tratamiento Simpson, pero esto de Homero perdiéndose en la tercera dimensión y todos... Claro, es maravillosa. Y todos utilizando la soga para sacarla y Bart metiéndose. Bueno, es todo un homenaje. Quizás ahora que este capítulo, a ver, cualquiera que tenga Telefe ha visto Los Simpsons Sí. 1,5 millones de veces, pero creo que aquellos que vieron la película lo van a notar y los que no la vieron está buenísimo cuando ves algo y entendés el origen, ¿no? Todo este capítulo es un gran homenaje a Poltergeist. Así que entender un poco también eso de, como te decía, las influencias de la cultura popular, de una película que traspasó el género del horror, que está hecha por un hombre que, bueno, cohecha por un hombre que es el gurú del cine familiar, del blockbuster, pero que le supo dar una vuelta de tuerca interesante. Spielberg. Y sigue Spielberg, claro. Y sigue siendo una de las películas de terror más conocidas y te diría de los clásicos de los 80 por lo menos. Misma escena donde Homero dice: ¿alguien vio la película Tron? No. Exacto, no, claro. no. Bueno, Tron, que es una película del mismo año que Poltergeist, son ambas del 82. Mirá, Está no lleno sabía. de referencias a eso, sí, sí. Precioso, precioso. Franco, una invitación cinéfila nueva, en este caso Poltergeist, en este octubre de terror, octubre que no va ni por la mitad. No, nos queda Eso muy- también da miedo. Eso también da miedo. Eso En también todos da miedo. sentidos. En todos los sentidos. Acá apareció un mensaje enigmático de un usuario que nunca había comentado. Son Poltergeist. Son Poltergeist, yo sé que son. Si a mí me da un poquito de caso. El mensaje no lo quiero decir por si viste que capaz lo digo y de golpe aparece un, no Sí, sé, empieza a salir humo rojo. esas humo cosas. rojo. Pero te leo, son muchas letras ñ, Mm. N, M, pero no tiene ningún sentido. Se quedó dormido en el teclado. Se llama Felipe Manzano, tiene un perfil con una foto de un auto. No sé, por ahí convocaste a gente muy particular. Son bots del infierno, les digo yo. Bostergeist. Bostergeist, Sí, claro, sí. son bots del infierno, sí. Franco, gran columna, gran jardín de Franco. Un jardín de Franco cada vez más en las tinieblas, me gusta. Parece. ¿A dónde llegaremos al final, no? Directamente mi cuerpo va a venir, yo no. Hermoso. Bañeros 4, ¿viste? Claro, sería genial en la última columna me pego un tiro en vivo, ¿viste? Como, terminamos Halloween, ¡pum! Hay un par de. Hay un par de hechos, bueno, yo no lo voy a hacer tranquilos, pero sería terminar octubre así, el mes del terror en vivo. Como O sea, no. voy a traumar a toda la audiencia de por vida, pero la lo mejor que- columna de todos los tiempos. Sí, totalmente. No, Fran, no te pedíamos tanto. Era como- Claro, bueno, ahora para terminar, chicos, paf. Franco, gracias por otra hermosa columna. A vos, a ustedes.